Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 5. Dama en apuros. Parpadeando, negué con la cabeza para despejar mis pensamientos. Necesitaba centrarme en ayudar a Bunny, no en desmayarme por ella. Carraspeando, pedí más información sobre el cártel. Supuestamente, era una sin nombre, conocida solo por un símbolo, del cual estaba tatuado en la mano derecha de cada miembro. ¿Qué parece? Pregunté. Una mano retorcida, rodeada por un anillo de espinas. Bunny respondió: no puedes fallarlo. Anotado. Tararé, eso facilita las cosas. Bunny ladeó la cabeza. ¿Cómo es eso? Porque ahora sé a quién matar. Hubo un momento de silencio, y Bunny empezó a dudar de las cosas. Kayun, tengo miedo. Si haces esto y fracasas, te masacrarán, y entonces me harán cosas peores. Tragué saliva, fruncí el ceño y no pude evitar preguntar: ¿alguna vez, antes? No. Respondió ella, y me gustaría mucho que así siguiera. Entonces me aseguraré de que así sea. Le respondí con un bufido: mira, si no tuvieras miedo, yo estaría preocupado. Esto no va a ser fácil, pero no voy a fallar, te lo prometo. Apretando la mandíbula, Bunny preguntó cómo no tenía miedo yo misma, y que era difícil no contarle más sobre las cosas que había visto en Ucrania. Unas pocas docenas de imbéciles con pistolas y cuchillos apenas se comparaban con sombras, mutantes y el coloso arcano que era Colmillo de Elefante. Finalmente, respondí con una sonrisa segura. Digamos que, con lo que he visto, no hay mucho que me asuste. Te lo contaré cuando todo esto termine, aunque no me vas a creer. Por ahora, créeme, después de lo que he pasado, mis huevos tienen los huevos. Aunque, habiendo estado en Pripyat recientemente, podrían ser tumores. Riéndose, Bunny se sorprendió por ese comentario y volvió a un estado de fe y confianza. Le dije que lo único que me daba miedo era dejar una promesa sin cumplirse y, por tanto, no la iba a decepcionar. En cuanto a mi plan real, Concio había ideado uno para mí. Por supuesto, no había manera de que pudiera manejar un cártel entero solo, y a menos que el padre de Bunny tuviera su propio stock-up, no me veía preparando otro levantamiento pronto. En su lugar, haría un enfoque mucho más sigiloso, infiltrándome en el cártel. El primer paso fue encargarse de los hombres que buscaban a Bunny, seguido de ponerse uno de sus uniformes. Desde allí, diría que había encontrado a Bunny y la había traído de vuelta a donde estuviera la sede de esta organización. Siendo yo quien encontrara a la chica, seguramente me concederían una audiencia con su padre, donde procedería a meterle Proxvanet tan profundo por el culo que necesitaría una cirugía cerebral para sacarlo. Aunque aborrecía la idea de ser de vuelta con su padre, Bunny sabía que era la mejor oportunidad de liberar a su madre, así que, con gran reticencia, cedió al plan. Aunque no salgamos vivos, al menos podría ver morir a ese monstruo. Así se habla, cariño. Sonreí con suficiencia, guiñándole un ojo. Ahora, ¿dónde puedo encontrar a los miembros de su pequeño club de fans? Rodando los ojos y resoplando divertida, señaló que ya estarían por todo el pueblo, buscándola. Para ello, le ordené que volviera a nuestro escondite y luego saqué la luz chispa. Yo guardaría eso si fuera tú. Bunny insistió. No dudarán en atacar a alguien por un Smart Pony así. Oh, cuento con ello. Respondí. Al darse cuenta de que sabía lo que hacía, Bunny volvió a meterse bajo las escaleras y, con mi mochila aún ahí abajo, le pedí que me trajera el cuchillo, que encontró cerca de arriba. Me subí la funda y luego até la camiseta extra a la cintura para ocultarla.
Con el móvil en la mano, caminé hasta el otro lado de la carretera y me apoyé en la pared de ladrillo, y pronto llegó el momento de actuar. Al final de la calle apareció un hombre con un gorro negro, pantalones azul marino y una chaqueta acolchada negra, y al acercarse, vi la marca en su mano. ¿Estás listo, chaval?, preguntó Concio. Tan listo como jamás podré estar, murmuré de vuelta. Vamos a matar a unos malos. Carraspeando, conseguí captar la atención del hombre, que rápidamente vio el dispositivo en mi mano y se acercó a mí. ¡Hey! Vosotros. Ese teléfono, de para mí. Ladró. Le ignoré mientras se acercaba enfadado a mí y le pregunté sin expresión si podía ayudarle. Dame eso. Hizo una zancada hacia la luz chispa, y mientras lo hacía, usé la otra mano para sacar Crocsbane y clavárselo en el lateral de su cuello, sin darme ni un segundo para pensarlo. El hombre se sobresaltó y soltó un grito asustado y gorgoteante. Saqué el cuchillo y él intentó alejarse, agarrándose el cuello con ambas manos para intentar detener la hemorragia. Pero no había dado 12 pasos antes de caer a la carretera, y así, estaba muerto. Por un momento, me quedé paralizado. Los zombies y los mutantes eran una cosa, porque su humanidad carecía, pero esta era la primera vez desde Brasil que mataba a otro hombre. Se me dio un vuelco en el estómago y tuve que obligarme a mantener la compostura. Después de todo lo que había pasado hasta ahora, esperaba que fuera fácil, pero si acaso, había sido más difícil de manejar que cualquier vida que hubiera quitado hasta entonces. El primer hombre que murió por mi mano, eso había sido un accidente. Íñigo y sus hombres, eso fue durante un motín cargado de adrenalina. Pero esto, había sido una muerte tranquila y calculada, y necesitaba un momento para recuperarme. Finalmente, la necesidad de proteger a Bunia me impulsó, y me acerqué al cuerpo para reubicarlo, tomando sus piernas y arrastrándolo a un callejón cercano. Al mirar su chaqueta acolchadora, pensé en cogerla para calentarme, pero no pude, pues ahora estaba muy empapada de sangre. Sin embargo, saqué su equipo. Tenía en posesión un walkie-talkie, junto con una pistola Beretta Ninetti Duo. No podría haber estado más agradecida de que intentara coger el teléfono con la mano, porque perfectamente podría haberme disparado por ello. Fue entonces cuando Concio intervino, ofreciendo una vez más sabiduría de la que creía ser capaz. Sabes, quizás sea más seguro tener a Bunny a tu lado. Si todos estos hombres van armados, te vendría bien estar cerca de alguien a quien no van a disparar. Frunciendo los labios, supe que tenía razón. Con eso, volví a acercarme a Bunny y le pedí que me acompañara, explicándole por qué. Al principio, esperaba que no estuviera dispuesta, quizás temerosa de convertirse en lo que era efectivamente un escudo humano. Sin embargo, para mi sorpresa, la chica salió de debajo de las escaleras y soltó un suspiro de alivio. Yo pensaba que no iba a ser útil. Resoplando divertido, elogié en silencio su valentía y luego decidí dejar la mochila donde estaba. Estaba bien escondido aquí, y siempre podía volver a por él. Mirando hacia donde había arrastrado el cuerpo, Bunny soltó un suspiro pensativo y luego se giró para mirarme. Así que realmente eres un asesino. ¿Eso va a ser un problema?, pregunté, algo nervioso. Negando con la cabeza, Bunny dijo que desde que fue secuestrada por el cártel, había visto su buena dosis de muertes. Con un toque de vergüenza, admitió que era un cambio bastante alegre verlo pasar a alguien que realmente se lo merecía por una vez. Ante eso, bajé la cabeza y sonreí con suficiencia. Bueno, seguimos con la alegría. Poco a poco, su boca se formó en una sonrisa baja, y quedó claro que Bunny tenía un lado oscuro. Puede que fuera una niña asustada, pero parecía que este giro angustioso en su vida la había llevado a encontrar consuelo en el humor negro, incluso ante la muerte. Lo que dijo a continuación lo confirmó. Absolutamente, joder. Aunque sonreí en respuesta, no pudo evitar añadir una disculpa nerviosa, claramente temerosa de empañar esta nueva amistad. Lo siento, eso fue oscuro. Tienes que entender,
Desde que vine aquí y vi lo que he visto, bueno, digamos que estoy un poco jodido. No lo somos todos. Me burlé, ladeando la cabeza hacia ella. Mira, yo también he visto mi buena dosis de cosas, así que lo entiendo. Di lo que quieras, ¿vale? Cuanto más oscuro, mejor. Asintiendo, Bunny se animó de nuevo y, ahora con el entendimiento de que éramos almas afines, empezamos a charlar mientras caminábamos por la calle, intercambiando bromas groseras y tomándonos el tiempo para conocernos mejor. Supe que quería ser modelo y que tenía un gran interés por la fotografía. Yo, a mi vez, le conté cómo alguna vez anhelaba ser actor, o al menos actor de doblaje. Y en cambio te convertiste en aventurero. Encogiéndome de hombros, dije que la vida nunca fue algo que uno pudiera planear de verdad. Siempre tenía una forma curiosa de desviarnos y ponernos en nuevos caminos que nunca esperábamos recorrer. En algunos casos, ni siquiera se proporcionaba un camino, y uno tenía que crearlo por sí mismo. ¿Seguro que no deberías haber sido poeta? Bromeó. No puedo ser ambas cosas, replicé. Ante eso, Bunny soltó una risa adorable, y no pude evitar sentirme aún más atraído por ella. Esto era ridículo, acababa de conocer a la chica, y sin embargo había algo en ella, algo que no podía describir. Tetas. Dijo Concio sin rodeos. Cállate. Ordené pensativo, no es eso, idiota. La vocecita caprichosa se rió sin parar, solo para que la diversión se interrumpiera cuando aparecieron dos hombres. Llevaba la misma ropa que el hombre de antes, y cuando nos detuvimos, me giré para mirar a Bunny. Esto se va a poner bastante feo. Se lo advertí. Ante eso, Bunny miró nerviosa a los hombres mientras se acercaban. Luego me miró de nuevo y frunció el ceño. Mientras sea más feo para ellos. Haciendo un puchero, le di un pequeño encogimiento de hombros, apartando la cabeza. Bueno, si insistes, al oír los pasos, concentré mi atención y me giré, cortando con Crocsbane y alcanzando al primer hombre en la garganta. Completamente desprevenido, intentó jadear, solo para inhalar su propia sangre y empezar a ahogarse. No pasó mucho tiempo antes de que muriera. El segundo hombre, ya consciente de que yo era una amenaza, alcanzó su arma y, sin tiempo suficiente para asestarle un golpe adecuado, salté sobre él, derribándolo y haciendo que su arma cayera con un estrépito. Agarrándome las muñecas, intentó forcejear por el cuchillo, y fui rápida en clavar la rodilla en una de sus costillas inferiores, presionando con todo mi peso hasta que hubo un chasquido amortiguado. Gritando, usó una mano para intentar quitarse el peso de encima, y fue entonces cuando finalmente pude dominarle. Bajando el cuchillo, le atravesé justo debajo de la clavícula, donde el Crocsbane se había metido en su pulmón, y cuando gritó, volví a quedarme en estado de shock. Las otras muertes habían sido rápidas y fáciles, pero esto era demasiado lento, y los gritos del hombre me hicieron darme cuenta de lo jodido que estaba todo esto. Yo estaba matando a alguien. Casi lo solté, pero antes de que pudiera, la voz de Concio resonó en mi mente, gritando enfadada. Concéntrate, chaval. Este hombre quería violar a la chica que estás salvando. No desperdicies ni un maldito pensamiento con él. Tenía razón, esta escoria no merecía ni mi simpatía ni mi remordimiento. Presionando con más fuerza, tiré de la hoja hacia un lado, abriendo aún más la herida, antes de arrancar el cuchillo. Luego lo bajé por segunda vez, perforándole el hombro cerca de la axila y seccionándole la arteria axilar. Aunque el hombre gruñía y lloraba bajo mí, las palabras de Concio me habían purgado de empatía. No me sentía orgulloso de ello, pero tampoco avergonzaba, y cuando empezó a perder el conocimiento, le miré a los ojos, observando en silencio cómo su expresión angustiada se relajaba y sus luchas cesaban. Al ponerme de pie, me tomé un momento para recuperar el aliento y miré a Bunny con incertidumbre. Con un trago de saliva, sus ojos iban de yo a los cuerpos sin vida en el suelo, y igual que Duilig siempre me miraba y veía una amenaza, esperaba que Bunny hiciera lo mismo.
Y sin embargo, por perturbada que estuviera claramente, también había un innegable atisbo de satisfacción en sus ojos. Sabía muy bien que esos hombres la cazaban solo para poder salirse con la suya con ella el año siguiente, y por eso no tenía lugar en su corazón para la tristeza. Sin embargo, tenía una pregunta para mí. ¿Cómo es acabar con la vida de alguien así? ¿Cómo es que sientes exactamente? Tragando saliva, respondí en su mayor parte con sinceridad, diciéndole que era confuso. Una parte de mí se horrorizó por lo que había hecho, como si fuera una especie de monstruo. El acto de matar era tan doloroso como nauseabundo, con la perspectiva de acabar con la existencia de otra persona para siempre siendo demasiado para mí. Sin embargo, una parte más lógica de mí veía los hechos tal como eran. Estos hombres eran malos, sin esperanza de redención, y por tanto, mis acciones habían sido justas en la búsqueda del honor y la justicia, y para proteger a Bunny. Para ello, me pareció correcto matar a esos hombres, como si hubiera hecho del mundo un lugar mejor para ello. Sin embargo, en mi vergüenza no expresada, hubo un detalle que dejé fuera, y fue la pequeña parte de mí que sentía una oleada indescriptible al quitar una vida. Por cada persona que había matado, había sentido algo que no podía expresarse adecuadamente. Una sensación no muy distinta a la magia. Era como una ola rebelde en el mar, imparable y envolvente, inundando mi sistema con intensos sentimientos de euforía, gloria y autoridad. Por grosero que fuera describirlo, la sensación era similar a un orgasmo. Una explosión repentina y climática de emoción y placer. Aunque sabía en el fondo que matar por esa sensación estaba mal, no podía negarme la verdad. Había una parte interior de mí que lo disfrutaba, incluso lo anhelaba. Para esa pequeña parte de mí, matar era lo más dulce del mundo. Después de esconder los cuerpos, Bunny y yo seguimos patrullando el pueblo, y tras lidiar con otros 3 perseguidores, los demás empezaron a darse cuenta de que algo iba mal. Se escuchó charla desde el walkie-talkie que había tomado antes, y Bunny, por suerte, pudo traducirme la voz. En resumen, los hombres notaban la falta de respuesta de los que yo había matado. Si seguía así, su sospecha podría llevar a refuerzos, así que me preparé para la siguiente fase del plan: ponerse uno de sus uniformes y traer a Bunny. Al ver a un pistolero solitario con un pasamontañas, lo elegí como objetivo y me escabullí en un callejón cercano para ocultarme. Mientras tanto, Bunny permaneció a la vista, para atraer al hombre a mi posición. Él la vio rápidamente y salió tras ella, y al llegar a ella, me escurrí detrás de él y le rodeé el cuello con el brazo. Apretando con todas las fuerzas, le arrodillé mientras él luchaba y tartamudea. Intentó alcanzar su arma y Bunny corrió en mi ayuda, agarrando rápidamente el arma y retrocediendo. «Vamos», gruñí fuerte, «vete a dormir». Desesperadamente arañándome la cabeza, el hombre casi me arranca uno de los ojos con los dedos, pero justo cuando pudo localizarlos, perdió el conocimiento. Asegurándome de que no fingiera, seguí sujetándole unos segundos más, antes de soltarle finalmente. «Gracias, Bum Bum», jadeé, dándole un pulgar arriba mientras recuperaba el aliento. «¿Cómo me acabas de llamar?», se rió. «¿Un apodo, has oído alguno? Cuentan los insultos portugueses». Puse los ojos en blanco y le dije en broma que dejara de usar la carta de víctima y que simplemente aceptara el término cariñoso. En ese momento, me hizo un sonido de frambuesa y luego ayudó a arrastrar el cuerpo al callejón, donde procedimos a despojarle de la ropa. Luego me desnudé también, para poder cambiar de ropa, y fue entonces cuando los ojos de Bunny se abrieron de par en par. «¿Qué te ha hecho eso?». Mirando las cicatrices que aún dolían en mi vientre, me reí nervioso y le dije que había sido por un ataque de oso. «¿Robándole el truco a Rarity, chaval?». Concio resopló. «Cállate, tumor cerebral». Le respondí pensativa, lo que provocó una risa sincera de él. Con un trago saliva, Bunny dijo que el oso debía de ser absolutamente enorme para haber dejado marcas de garras tan gigantescas, a lo que yo estuve de acuerdo y dije que era, efectivamente, el oso más grande que había visto nunca.
Pensándolo bien, podría haberle dicho la verdad, considerando que había tomado uno de los dedos de la reina mutante como trofeo. Sin embargo, el dedo en cuestión ya no estaba conmigo, estaba en la alforja de Rarity. Mi plan era desmontarlo y convertir la garra en una especie de daga ornamental, pero aún no me había puesto a ello. Por ello, había sido generosamente envuelta en papel de aluminio y puesta en almacenamiento frigorífico, donde se conservaría en tiempo de gestoría para evitar que se pudriera. Al ponerme el atuendo del hombre, tuve que luchar para ponerme los pies en sus botas. Eran fácilmente 2 tallas más pequeñas, posiblemente incluso 3. Pero pronto estaba completamente vestida, y una vez que la pasamontañas estuvo sobre mi cabeza, me puse a mirar a Bunny y le pregunté cómo estaba. Convincente, murmuró con expresión amarga. Hola, le dije suavemente. No soy uno de ellos. Ahora es difícil saberlo, admitió, apartando la mirada. Mira, ¿quieres que te ayude a liberar a tu madre? Porque si es así, entonces tienes que confiar en mí. ¿Sí? Respondió apresuradamente, solo que, asustado. No pasa nada, le dije. Tienes derecho a estarlo. Pero si esto va a funcionar, entonces tengo que ser uno de los malos durante un tiempo. Quizá tenga que empujarte un poco, aunque no quiero. ¿Puedes con eso y seguir confiando en mí? Porque si tú no puedes comprometerte con esto, yo tampoco. Dilo y te escoltaré a un lugar seguro, pero tendrás que dejar a tu madre atrás. Antes de que pudiera responder, oímos un jadeo, y pronto nos dimos cuenta de que el hombre al que había ahogado se había despertado. Aturdido, intentó ponerse en pie, y antes de que pudiera comprenderlo, Bunny me había robado Croxbane y se lanzó hacia adelante, clavando la hoja en el lateral de su cabeza, justo debajo de la oreja. Murió al instante, y cuando ella arrancó el cuchillo y me lo devolvió, Bunny me miró a los ojos con una mirada amarga y furiosa. ¿Eso te ha comprometido lo suficiente? Tragando saliva, cogí el cuchillo y la miré incrédulo. Después de parpadear varias veces, inhalé profundamente y busqué palabras. Bunny entonces miró la sangre en sus manos y se estremeció, con el rostro visiblemente más pálido. Cuando se dio cuenta de lo que acababa de hacer, sus rodillas se dieron y me lancé hacia adelante para atraparla justo cuando sus piernas fallaban. La bajé suavemente y me senté a su lado mientras se recomponía. Realmente no hacía falta que lo hicieras. Suspiré. Yo, no lo hice, no estaba pensando. Croó, apretando los ojos. Vale, lo suje, apoyando una mano en su hombro. Cogí mi camisa vieja, le cogí las manos y ayudé a quitar la sangre. Luego me quité el pasamontañas para mirarla bien. Eso fue realmente estúpido por tu parte. Dije con firmeza, antes de suavizarme de nuevo, ¿estás bien? Le costó un rato hablar, pero a medida que el shock se fue desvaneciendo poco a poco, Bunny me miró y olfateó. Si todo esto sale mal y morimos, al menos podré decir que me llevé a uno de ellos con nosotros. Aunque sus labios temblaban al decirlo, vi el destello de confianza en sus ojos y supe que estaría bien. Chasqueando la lengua, le aseguré una vez más que iba a sacar a ella y a su madre de aquella situación, y que no tenía margen de fracaso. Con una sonrisa débil, me puse de pie y le ofrecí una de mis manos. Vamos. Cuanto antes lo hagamos, antes podré decirte que tenía razón. Tomando la mano, Bunny me permitió levantarla. Con las piernas aún un poco temblorosas, tropezó conmigo y nos encontramos pecho con pecho. Los dos nos reímos incómodamente y la ayudé a quedarse quieta. Vale, explícame el plan otra vez. Me preguntó. Carraspeando, lo expliqué paso a paso. Ahora disfrazado de pistolero del cártel, iba a señalar por walkie-talkie que había encontrado a Bunny. Entonces la arrastraba a la calle y buscaba a algunos de mis compañeros, y exigía que me llevaran con el padre de la chica. En cuanto a la barrera del idioma, Bunny me aseguró que muchos de los hombres de su padre hablaban inglés. De hecho, el propio hombre lo hablaba tan a menudo como portugués. Siempre que mantuviera bien el acto, mi incapacidad para hablar el idioma no supondría un gran problema.
La confianza era la clave, así que me esforcé por ser lo más seguro posible. Con un asentimiento, Bunny me dijo que estaba lista. Recordando la última vez que la pillaron aquí en el barrio Chavolario, me dijo qué decir, y con una respiración profunda, cogí el walkie-talkie y mantuve pulsado el botón de pulsar para hablar. He encontrado a Bunny. Gruñí, prepara el transporte, te la traigo. Al soltar el botón, hubo un momento de silencio, seguido de crepitaciones y estática. Y entonces, con un marcado acento hispano, alguien al otro lado me felicitó por haberla encontrado y ordenó a todos los cazadores que regresaran al punto de encuentro en el lado norte del pueblo. Con una expresión de dolor, Bunny me dijo que la agarrara y empezara a arrastrarla. No quiero hacerte daño. Se lo dije. Bueno, tú misma lo dijiste, esto tiene que ser convincente. Murmuró amargamente, mira, puedo con ello, ¿vale? Haz lo que tengas que hacer. Apretando los labios, incliné la cabeza hacia ella, confirmando que lo haría. Luego me disculpé de antemano por cualquier maltrato que pudiera tener que repartir. Disculpas aceptadas, me aseguró. Entonces abrió los brazos para un abrazo y, sabiendo que sería la última forma de afecto que podríamos compartir por quién sabe cuánto tiempo, la abracé con entusiasmo. Abrazando fuerte a Bunny, prometí por segunda vez que no la fallaría, y soltando un suspiro pesado, ella prometió a su vez que confiaba en mí. Cerrando los ojos, la abracé un momento más, antes de soltarla por fin. Volviendo a ponerme el pasamontañas, lancé una última mirada de tristeza a la chica antes de ponerme en personaje y agarrarle la muñeca con fuerza. Tomando la iniciativa, la saqué del callejón y la llevé a la calle, donde rápidamente empezó a resistirse, luchando mientras la llevaba por la carretera. En realidad era bastante fuerte, y al girar en una calle nueva y ver más hombres del cártel, quedó claro que no estaba fingiendo. Con lágrimas empezando a rodar por sus mejillas, me di cuenta de lo asustada que estaba Bunny, y no fue fácil mantenerme en el personaje. Aún así, me mantuve firme y la tiré hacia los hombres, que me observaban desde un par de furgonetas blancas. Cuando me acerqué, me hicieron gestos vagos de aprobación y luego abrieron una de las furgonetas para que pudiéramos entrar. Mientras empujaba a Bunny para que entrara, se escapó e intentó escapar, solo para que yo la agarrara del brazo y la arrastrara hacia mí. La acerqué a mí, la miré a los ojos y le ordené que entrara. Con el ceño fruncido, me escupió, asegurándose de que los demás supieran cuánto me despreciaba. Sin embargo, esto significaba que ahora tenía que vengarme, así que, con todo el arrepentimiento del mundo, no dudé en golpearla, dándole una bofetada firme y con el revés en la cara. Fue suficiente para que su cabeza se descontrolara hacia un lado, y tuve que luchar contra el impulso de asegurarme de que estaba bien. Ahora temblando como una hoja, hizo lo que le dijeron y entramos juntos, donde la obligué a sentarse en una de las esquinas y luego me senté a su lado. Los demás también se sentaron y, para asegurarme de que nadie intentara tocarla, dejé mi mano descansar sobre su pierna, reclamándola efectivamente como mía. Las furgonetas arrancaron y nos fuimos apresuradamente. Por el camino, uno de los hombres intentó preguntarme algo en portugués, y dejando que mi confianza brillara, le dije sin rodeos que podía hablar inglés o no hablar conmigo en absoluto. Carraspeando, otro hombre sentado frente a mí intervino para traducir. Pregunta dónde encontraste a la chica. Alzando la barbilla en señal de agradecimiento por la traducción, dije que Bunny se había estado escondiendo en un callejón, protegida por algún bienhechor. Me preguntaron qué había sido de él, a lo que me burlé y dije que estaba echando una buena siesta en la tierra. Un puñado de ellos se rieron, y uno de los hombres me dio un ligero golpecito en el brazo en señal de camaradería amistosa. Todos guardaron silencio después de eso, y eché una mirada a Bunny, que me levantó los labios en un gruñido de descontento. Asegurándome de que nadie pudiera verla, le guiñé un ojo, asegurándole que seguíamos en el mismo bando. Llevábamos bastante tiempo en la carretera, cuando por fin nos detuvimos. Las puertas traseras y el panel lateral se abrieron y todos los hombres salieron de un salto.
Luego cogí el brazo superior de Bunny y la saqué del vehículo. Mirando a mi alrededor, me encontré en el corazón del complejo del cártel. Era muy diferente al lugar de Íñigo, eso seguro. A diferencia del coco de los almacenes y chabolas de Brasil, el padre de Bunny claramente tenía gusto por las cosas finas, pues su organización había establecido su negocio dentro de una finca tradicional. Alrededor había edificios de adobe encalados, y en el centro una enorme casa señorial, donde dos hombres, armados con rifles, nos miraban desde un balcón. Sin saber qué hacer ni a dónde ir, le di un empujón agresivo a Bunny, diciéndole en secreto que me guiara. Conteniendo las lágrimas, empezó a caminar hacia la mansión, y yo la seguí de cerca. Se nos abrieron las puertas y, al entrar, los hombres con los que viajaba se marcharon en varias direcciones. Sin embargo, dos de ellos se quedaron conmigo y nos escoltaron por una escalera y por un conjunto de pasillos. Finalmente nos detuvimos frente a un par de grandes puertas dobles. Uno de los hombres se adelantó y golpeó con firmeza, y de dentro se oyó una voz masculina. «Entra». Las puertas se abrieron y entramos en una gran sala con un escritorio de madera ornamentado en el centro, donde un hombre estaba sentado en una silla lujosa. Era un individuo elegante con un traje bien hecho a medida, y tenía el pelo negro graso peinado hacia atrás. Un bigote de lápiz estaba bajo su nariz, y no necesitaba presentación para saber que ese era el hombre al mando. Sin embargo, al verlo levantarse y acercarse a nosotros, algo mucho más preocupante se me ocurrió. Ya había visto a este hombre antes, joder, Concio murmuró despacio, ¿no es este el pequeño cobarde al que dejamos fuera en Brasil? ¿Sabes, cuando volvimos al complejo de Íñigo para robar un barco? Mi respuesta vino en forma de trago y agradecí a mi suerte que el pasamontañas me ocultara la cara. Sin prestarme atención, el hombre se centró en Bunny, entrecerrando los ojos y dedicando a su hija una sonrisa fría y enfermiza. «Aprende, Walisao». Le puso una mano en la cara y ella se apartó con una expresión de disgusto. Ofendido, el hombre no dudó en abofetearla, forzando un gemido que me rompió el corazón. El hombre entonces resopló fuerte. «Supongo que no». Mirando a uno de sus hombres, levantó la barbilla de un gesto, lo que provocó que la chica fuera arrastrada. Cada fibra de mi ser quería ir tras ella, pero tenía que recordar que ese hombre era, de hecho, mi jefe por el momento. No podía irme sin que me despidieran. Después de que la sacaran de la habitación y desaparecieran de la vista, miré de nuevo a su padre cuando se acercó a mí. Podría hacerlo, ¿sabes? Gruñí pensativo, está bastante cerca. Podría sacar a Croxbane y matarle aquí mismo, ahora mismo. Sí, podrías. Concio estuvo de acuerdo, y entonces esos hombres en el balcón te dispararían si este otro tipo a tu izquierda no llega antes. De una forma u otra, si intentas algo ahora, mueres aquí y todo esto habrá sido en vano. Así que mantén las manos donde están, ¿vale, imbécil? Reconociendo en silencio que tenía razón, permanecí quieto y miré al hombre con expresión vacía mientras él me observaba con los ojos entrecerrados. Finalmente respiró por la nariz y luego me habló. ¿Fala portugués? Sabía que me preguntaba si hablaba su idioma, así que negué con la cabeza despacio. ¿Español? ¿Ruso? De nuevo, negué con la cabeza. ¿Inglés? Asintiendo, confirmé que hablaba inglés, a lo que el hombre sonrió con suficiencia en señal de reconocimiento, antes de rodear su escritorio para sentarse de nuevo, donde siguió mirándome con cautela. Entonces chasqueó los dedos y me ordenó que me quitara el pasamontañas, y con la sangre helada, hice lo que él ordenó. Durante un momento que le pareció una eternidad, observó los detalles de mi rostro con los ojos entrecerrados, antes de que por fin siguiera adelante. Así que tú eres quien trajo de vuelta a la chica, ¿verdad? Aunque su acento era marcado, lo entendí perfectamente y asentí por segunda vez. Bien hecho. Murmuró, normalmente se tarda unos días en encontrar a la zorra. ¿Te ha dado muchos problemas? Cerré los ojos y negué con la cabeza, ante lo cual el tono del hombre se volvió hostil. ¿No hablas?
Tragando saliva, respiré profundamente por la nariz y me obligué a mantenerme estoico. Intentando desesperadamente mantener la calma, respondí verbalmente, expresando que no había dormido bien últimamente y que no hablaba mucho cuando estaba cansado. Lo dije con un tono plano, esperando que mi acento fuera indistinguible, pero para mi pesar se dio cuenta de que era británico desde el segundo en que pronuncié las palabras. Tarareando con interés, se humedeció lentamente el labio inferior, alzando una ceja con curiosidad. ¿No te resultan cómodos mis barracones? ¿O quizá no es ahí donde has estado durmiendo, eh? Desde luego, no recuerdo haber empleado a ningún inglés en mi unidad de milicia, y sin embargo aquí estás, llevando un atuendo que claramente no te queda bien. Joder, no es que supiera quién era realmente, pero aún así había visto a través de mi disfraz. ¿Crees que no me daría cuenta? Continuó con una sonrisa orgullosa, tu camisa está abultada en los hombros y las piernas de los pantalones te llegan lo suficientemente altas como para que pueda ver tus tobillos. No lo pensaste muy bien, ¿verdad? Así que dime, mi amigo dormilón con ropa de otro hombre, ¿de dónde vienes? Una gota de sudor se formó en un lado de mi cabeza, que luego rodó por mi mandíbula hasta la barba. Pensando lo más rápido posible, intenté encontrar una respuesta creíble y, por una vez, no necesitaba a Concio para esto. Por una deducción sencilla, estaba claro que este tipo tenía conexiones con Íñigo en Brasil. ¿Por qué si no habría estado allí con un equipo de limpieza recuperando el producto del cártel? Solo podía suponer que esto debía de ser otra rama de la empresa criminal mundial de Oid Volker. Confiando en la teoría, hice mi apuesta y le respondí. Trabajé en Brasil, con un amigo tuyo. Ante esto, levantó las manos al aire y me dedicó una sonrisa de boca abierta, gritando de emoción. Ah. Eres uno de los hombres de Íñigo Montenegro, ¿verdad? Oh, gracias a los dioses, parecía que las probabilidades volvían a mi favor y, con una sonrisa débil, asentí de nuevo y continué con la mentira. Le dije que me había unido a sus hombres hace unos meses, durante la inspección de su equipo de limpieza en el antiguo complejo del Hombre del Saco. Sabía que te reconocía de algún sitio. Dijo, moviendo un dedo hacia mí, recuerdo tus ojos. Olvido nombres y caras todo el tiempo, pero ojos. Nunca olvido un par de mirones. Debes haber trabajado para Íñigo un tiempo, ¿verdad? Solía visitarle a menudo, ¿sabe? Él y yo éramos muy unidos. Bueno, ¿qué te parece? Pensé para mí misma, realmente es un mundo pequeño. Alzando la barbilla, confirmé que había estado en las filas del Coco durante los últimos 2 años, hasta que finalmente el cártel llegó a su fin al levantamiento cautivo. Cuando llegó el equipo de limpieza, me metí con ellos y ayudé a meter el producto en los barcos, y luego regresé a Portugal con ellos. Desde entonces, había estado oculto con los miembros de menor rango del cártel, esperando mi momento para ganarme la atención y el respeto de mi nuevo jefe. Cuando supe que tu hija había salido a bailar un vals en el centro y necesitaba que alguien la encontrara y la trajera de vuelta, robé el uniforme de uno de tus chicos de la milicia y decidí ir a buscarla yo mismo. Ante eso, soltó una carcajada fuerte y de una sola sílaba y aplaudió. Levantándose de nuevo, rodeó y puso una mano en mi hombro, y procedió a decirme que sin duda había ganado su atención. No pensé que ninguno de los chicos de Íñigo hubiera sobrevivido. Continuó, eres una especie en peligro de extinción, amigo mío. Dime, ¿cómo te llamas? No podía decírselo. Aunque era muy poco probable que hubiera averiguado quién era el responsable del levantamiento, no dejaría absolutamente ningún margen de error. Tenía que pensar rápido, o no sonaría sincero. Por muy tonto que fuera, el primer nombre que me vino a la mente fue el de mi viejo amigo Bruce, a quien le había dado mis perros al principio de toda esta aventura. Bruce Harding. Respondí, tendiendo la mano con valentía. Tras una tensa vacilación, tomó la mano y la estrechó con firmeza, antes de acariciarla y sonreírme cálidamente. Señor Bruce, como uno de los antiguos empleados de Íñigo, debe saber lo emocionado que estoy de conocerle.
Ya sabes quién soy, pero por favor permíteme volver a presentarme a ti personalmente. Soy Paulo Escuella, y quiero que sepas que eres muy bienvenido aquí. Así que ese era su nombre, Paulo. Aunque su actitud demasiado amable resultaba algo inquietante, parecía bastante auténtica, como si el señor Escuella estuviera genuinamente feliz de ver a un miembro del cartel de su amigo muerto, regresado del más allá del Valle de la Muerte. Por ahora, tendría que seguir el juego, al menos hasta localizar dónde estaban retenidas Bunny y su madre, y orquestar una forma de exfiltrarlas. Una vez logrado eso, añadiría encantado otro magnate del sindicato de Oita a la lista de hombres que había matado. Agradeciéndole la bienvenida, le pregunté si podía familiarizarme bien con los entresijos de su negocio. Explicándole que desde que llegué, había estado permaneciendo ociosa en las afueras del complejo, sin saber muy bien qué hacer conmigo misma. Ahora, quería que me pusieran a trabajar y demostrar mi valía más allá de encontrar hijas perdidas. Demasiado ansioso, Paulo me ordenó que le siguiera y procedió a llevarme a dar un pequeño recorrido por su complejo. Volviendo por el pasillo y bajando las escaleras, entramos en el salón principal de la mansión, donde numerosos hombres estaban esparcidos jugando con sus armas y charlando entre ellos. En una esquina había un grupo de personas, jugando al fileteo de 5 dedos, usando un gran cuchillo militar completamente idéntico al de Croxbane. La superficie en la que jugaban estaba manchada de sangre vieja, lo que indicaba que muchos jugadores anteriores habían fracasado en el juego. Al dirigirme a otra parte de la mansión, me presentaron donde estaban las esclavas. Era una habitación grande con docenas de colchones repartidos por todos lados. Conteniendo un escalofrío, observé cómo Paulo señalaba a las numerosas jóvenes que habitaban allí, escasamente vestidas y todas con moratones. Sus piernas estaban atadas con cadenas que se conectaban a puntos de anclaje de acero en las paredes, y todos estaban desnutridos. Mientras cumplas con tus deberes, puedes alquilar uno cuando quieras, me dijo Paulo, antes de señalar uno en la esquina más alejada. Lilla y de allí es mi favorita. Anotado, murmuré, intentando parecer interesada. Continuando la visita, fuimos a otra de las habitaciones de la mansión, revelando un arsenal muy impresionante. La mayor parte de la sala estaba compuesta por estanterías y estantes, sobre los que había numerosas armas de fuego. Sin embargo, al fondo de la sala había decenas de cajas y barriles. Solo podía intentar adivinar qué contenían. Llevándome fuera de la mansión, nos dirigimos a uno de los anexos, que resultó ser la prisión. A diferencia del almacén abierto del Stockyard, el producto vivo de este cartel se mantenía en un edificio de hormigón de varios niveles, donde la gente se dividía en grupos y se apiñaba en pequeñas celdas, no más grandes que un vestidor promedio. Al igual que la infraestructura de Íñigo, estos prisioneros serían vendidos de vuelta a sus familias para obtener beneficio, o bien llevados a la trata de esclavos, para no volver a ser vistos. Solo podía suponer que allí había sido llevada a Bunny, y me atormentaba saber que podría estar atrapada en una de esas celdas, a solo unos metros de mí. Continuando, me llevaron a otro edificio, que resultó ser la fábrica de drogas. Dentro había decenas de trabajadores, esclavizados mientras producían y envasaban diversos narcóticos, como LSD, cocaína, ketamina y heroína. El hedor a productos químicos me quemaba la nariz, y cuando ya pasamos por todas las estaciones, me sentía mareado y con náuseas. Al salir, Paulo me ofreció una pequeña bolsa con una sustancia desconocida, a lo que rechacé rápidamente. ¿No eres un hombre que usa la luz?, preguntó, levantando una ceja. Me gusta mantener la cabeza despejada, respondí con sinceridad. No se puede pelear bien con la mente nublada. Ante eso, Paulo se rió y reflexionó sobre cómo desearía que más de sus hombres pensaran así. Luego hicimos una visita a los dormitorios generales, seguidos de los barracones de alto nivel del cartel. Después de eso, nos dirigimos a la parte trasera de la mansión, donde paseamos por un pequeño pero elegante jardín. Había numerosos parterres, junto con una gran fuente en el centro.
Entonces, ¿qué te parece mi pequeño imperio? Murmuró Paulo, tomándose un momento para admirar un parterre de camelías, de las cuales aún no habían florecido del todo. Bueno, no es tan grande como la británica, pero lo has hecho bien. Mi respuesta hizo que Paulo soltara una larga risa entrecortada. Luego hizo un gesto de desaprobación y me dijo que estaba agradecido de hablar con alguien con cierto humor sobre ellos. Tras observar sus flores un momento más, hizo un gesto autoritario con la cabeza hacia la mansión. Ven, bebe conmigo. Le seguí de vuelta al interior y volvimos a la oficina en la que habíamos empezado. Ordenó a uno de sus hombres que me trajera una silla, que estaba colocada frente a la suya, al otro lado del escritorio. Me senté y esperé a que él hiciera lo mismo, y entonces estiró el cuello hacia mí. ¿Espíritu? Preguntó. ¿Puedes repetir? Pregunté nervioso, confundido. Bebe, Bruce. ¿Qué espíritu quieres? Enfatizó, poniendo los ojos en blanco. Sorpréndeme. Respondí, levantando una ceja. Ante eso, Paulo apoyó la punta de la lengua en el labio inferior y se rió, antes de meter la mano bajo su escritorio y sacar 2 vasos de chupito en forma de calavera, junto con una botella grande de ron especiado Kraken. Nos sirvió un chupito grande a cada uno y empujó mi copa hacia mí, que cogí y bajé la cabeza en señal de agradecimiento. Chocó su vaso con el mío antes de beberse el chupito de un solo golpe. Hice lo mismo, sintiendo al instante el ardor cálido en la boca y la garganta mientras el etanol bajaba por mi estómago. Me costó todo no toser. La última vez que había bebido alcohol fuerte fue con el whisky robado de mi madre. Dejando el vaso de nuevo sobre el escritorio, Paulo se apresuró a servirme otro, junto con uno para él. Para mi alivio, esta vez solo dio un pequeño sorbo, indicando que yo podía hacer lo mismo. Como no había comido desde la generosa cesta de comida de esa señora mayor, estaba con el estómago vacío y necesitaba dosificarme. Ahora, señor Bruce, al grano. Gruñó Paulo, bajando la barbilla, querías mi atención, y la tienes. En cuanto a mi respeto, te lo ganaste sirviendo a Íñigo. Así que dime, ¿qué es lo que quieres? Como acabas de decir, al grano. Respondí con tono neutro. Quiero trabajar contigo. Entrecerrando los ojos, me pidió que me explicara más, y así lo hice. Cuando trabajé con Íñigo, no era solo un soldado drogado buscando mi siguiente dosis. Disfruté el trabajo y quiero disfrutar trabajando aquí. No quiero empaquetar producto y asaltar pueblos indefensos, quiero hacer algo más que eso. No quiero tu dinero, ni tus drogas. Lo que quiero es una porción del pastel. Para decirlo de forma más sencilla, básicamente le había dicho a Paulo que quería un puesto de autoridad dentro de su organización. Quería ser lo que Vladimir Kikaskov fue para Íñigo, un mano derecha. Eso es, una petición muy audaz. Comenzó, aunque siempre he admirado a quienes tienen ambición. Buscando de nuevo bajo su escritorio, Paulo sacó una pequeña caja de puros cubanos, junto con una caja de cerillas. Sacando 2 de ellos, me entregó uno, que amablemente rechué. Oh no, por favor, insisto. Me dijo. No fumo. Dije con calma. Asintiendo lentamente, Paulo cerró los ojos y con la otra mano sacó su pistola y la apuntó directamente a mi cara. Fumarás este regalo, o te haré un agujero en la cabeza. Tragué saliva de miedo, pero mantuve el contacto visual con él. Bueno, esto dio un giro. Pensé para mis adentros. Sí, así fue. Concio respondió. Ahora, ¿podrías fumar esa maldita cosa, antes de que me haga salir volando por la parte trasera de tu cráneo? Buen chico. Extendiendo la mano, cogí el puro junto con la caja de cerillas. Al golpear uno, encendí el puro y lo puse entre mis labios. Al chuparla suavemente, mi boca se llenó del sabor acre de la tierra caliente. Me bajó por la garganta y llegó a los pulmones, y como si hubiera inhalado agua, rompí en un ataque incontrolable de tos y tosiendo. Ante esto, Paulo estalló en una carcajada estruendosa, antes de guardar su pistola y arrebatarme el puro de las manos. Hijo mío.
Gritó: hijo mío, solo te estaba tomando el pelo. ¿De verdad pensaste que dispararía al último miembro vivo del cartel de Íñigo? Y uno de sus favoritos, nada menos. Golpeando el escritorio y recostándose en la silla, Paulo empezó a fumar el puro para sí mismo y me dijo que simplemente me estaba poniendo a prueba. Si quería tener un lugar como su superior, entonces tenía que ver si seguiría obedeciéndole sin cuestionarlo. Aunque había fallado en ese aspecto, él estaba demasiado divertido con mi ataque de tos como para importarle, y me dijo que consideraría mi propuesta igualmente. Entiendo por qué a Íñigo le caías bien. Dijo con una sonrisa ladeada, moviéndome un dedo: transmites un aire de diversión, ¿sabes? Todos aquí son tan aburrido. Todo gira en torno al dinero, el sexo, las drogas. Pero tú, veo un brillo en tus ojos. Como dices, no eres un dron sin mente ni corazón que flota entre la vagina y la embriaguez. No, hay más en ti, ¿verdad? Me gustaría pensar que sí. Respondí, con un toque de vanidad. Con los pulmones llenos de humo, Paulo lanzó 2 columnas espontáneas por la nariz mientras resoplaba, comparando momentáneamente su rostro con el de un dragón. Luego se quedó en silencio un rato, bebiendo su ron y haciendo señas para que yo hiciera lo mismo. Así que, hija mía, dijo finalmente, arqueando una ceja: bonita, ¿verdad? Mucho. Acepté sin dudar. ¿Quieres follártela? Casi atragantándome con el ron, mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Sin saber cómo responder, mi respuesta vino en forma de un tartamudeo desconcertado. Perdona. Oh, no seas tan tímido, Bruce. Paulo se rió, divertido por una respuesta tan avergonzada. No es ningún secreto que ella es el fruto prohibido en mi jardín sagrado. No hay hombre vivo que no quiera un pedazo de ella. La tendría yo mismo si no fuera mi propia hija. Fingí reírme, aunque el comentario me repugnaba. La idea de que Bunny fuera lanzada de hombre en hombre era casi insoportable. Apretando ligeramente la mandíbula, me mantuve en el personaje y le dije que difícilmente podía culparle, porque ella era, en efecto, muy hermosa. Y nadie dijo lo contrario. Chasqueó la lengua, dando otra calada a su puro. Parece que no te tiene en la misma estima. Le señalé. ¿Por qué es eso? Con un encogimiento de hombros disgustado, Paulo sopló una nube de humo a su izquierda, antes de lamentar sus penas paternales. La chica es una plaga. Su madre puta la ha vuelto en mi contra. Cuando me la trajeron, le abrí mi corazón y mi hogar, porque deseaba que viviera conmigo y formara parte de mi vida. Pero, por desgracia, ha elegido resentirme. Intenté darle un lugar en mi negocio, pero haga lo que haga, causa problemas. La tenía trabajando en las cocinas, ¿y a qué se dedica? Envenena la comida. Tenía su producto de embalaje y lo destruyó, costándome decenas de miles. Golpeando el escritorio con la mano, siguió despotricando sobre las acciones traicioneras de Bunny, desde intentar liberar a las esclavas hasta pinchar los neumáticos de los vehículos del cártel. Parecía que no era una niña indefensa después de todo, y estaba decidida a luchar contra los límites de su cautiverio. En cuanto a su castigo, aquí fue donde entró en juego el barrio de Chabolas. Como pago por sus actos rebeldes, Bunny fue abandonada al borde de la carretera, seguida por miembros de la unidad de milicia de Paulo, sus soldados de mayor rango, para cazarla. Todo era una estratagema para darle falsas esperanzas, para creer que podría escapar, solo para ser llevada de vuelta a donde pertenecía. Como seguro habéis oído, cualquiera que la pille durante estos pequeños juegos tendrá un turno con ella cuando cumpla 18 años. Continuó, se lo he dejado muy claro. Si ella no se une a mí, será mi producto. El año que viene la encadenarán para unirse a las demás esclavas, donde podrás hacer lo que quieras con ella durante una noche, y solo una noche. A partir de entonces, tendrás que pagar por ella, igual que el resto de mis hombres. Entendido. Gruñí, obligándome a parecer tentado. Entrecerrando los ojos, Paulo percibió claramente mi disgusto y,
con una sonrisa entreabierta, se inclinó hacia adelante y adivinó por qué. ¿La quieres para ti? Dudando, le mantuve la mirada unos segundos antes de dar la máxima vuelta a la confianza. Bueno, de un caballero a otro, ¿la has visto? Haciendo un gesto hacia afuera mientras lo decía, mi respuesta hizo que Paulo se reclinara en su silla y se echara a reír a carcajadas. Soltando un resoplido divertido propio, decidí continuar. Un pájaro así, traidor o no, es un premio demasiado bueno para pasarlo como una prostituta de callejón. Además, no soy de compartir. Si me aceptaras a tu servicio, pediría que algo tan bonito no estuviera en el menú público. Me gustan mis chicas frescas. Decir esa última parte me hizo sentir mareada, pero necesitaba parecer que quería a Bunia como propiedad, o podría sospechar que me había gustado más emocionalmente por la chica. Si eso ocurría, mi engaño acabaría en terreno inestable. Con su risa terminando, Paulo estaba a punto de hablar, cuando intervine valientemente con una última afirmación. Si tú y yo vamos a trabajar juntos a largo plazo, y Bunia iba a ser mío, entonces quizá podría condicionarla, para que reconsidere dónde están sus lealtades. Eso sí que llamó su atención. Desde el mismo momento en que Paulo me dijo su nombre, lo estuve analizando buscando una debilidad, y por fin encontré una. Por retorcido y cruel que fuera, el hombre seguía queriendo una relación con su hija, y yo acababa de presentarme como una puerta de entrada hacia una. La perspectiva de un nuevo hombre de confianza que pudiera convencer a su carne y hueso para que le amaran era demasiado tentadora para dejarla pasar. En cuestión de latidos, el tono de la sala cambió. Ya no era solo el superviviente de la novedad del cártel de Íñigo. Ahora, yo era la clave potencial de algo que él quería. Terminando su bebida y dejando el vaso de golpe, Paulo se levantó de un salto y rodeó el escritorio. Instintivamente me levanté también, y al llegar a mí el hombre colocó firmemente ambas manos en mis hombros y las apretó con fuerza. Tú eres muy bueno hablando de negocios. Gruñó, seguida de una amplia sonrisa en su rostro. Te hago un trato. Tengo varios trabajos que hacer, trabajos que atender, delicadamente. Me gustaría que demostraras tu valía haciendo estas cosas por mí. Si tienes éxito, seré un hombre de palabra. Bunia será tuya, mientras sigas a mi lado. Esto era todo. Esta era mi oportunidad. Si seguía el juego un rato y le demostraba a Paulo que podía confiar en mí, entonces podría asegurar la seguridad de Bunia mientras trabajaba por dentro. Desde allí, podría localizar a la madre de Bunia y planear su escape. Lo único que me quedaba ahora era aceptar lo que fueran esos trabajos tan delicados y llevarlos a cabo. Considéralo hecho. Le dije. Cuando empiezo,